Bueno, mientras, ya son las 11:05, primero saludarlos, darles las gracias por inscribirse a este curso. Espero que sea de bendición tanto para ustedes como para mí. Y, y nada, o sea, en este curso, más que nada, quiero que aprendamos y veamos todas las cosas esenciales que nosotros necesitamos para poder comenzar con este arte. Como les puse en la información que le enviamos previa con los módulos, Bible Journaling no es solamente dibujar cosas bonitas, tiene como todo un tema detrás que es lo que quiero conversar con ustedes hoy, para que partamos de una buena base. Hola, hola. Eh, bueno, también Bible Journaling se conoce como Biblia creativa. No sé si ustedes lo habían escuchado alguna vez, tienen algún conocimiento. Hola Liz, algún conocimiento al respecto o de verdad vinieron como a saber ahora de lo que se trata. Pero bueno, vamos a ir viendo paso a paso cada clase, vamos a ir avanzando en esto. Mi nombre, para los que no me conocen, es Camila Alarcón. Tengo 31 años, me casé hace 2. Soy químico, ingeniero en calidad. Trabajé mucho tiempo en laboratorio de distintos tipos. Y llegó el día en que me di cuenta que eso ya no me llenaba, ya no me hacía feliz, así que me fui y me empecé a dedicar a hacer papelería. Me cambié totalmente de rubro, de la parte de laboratorio científica a la parte más creativa. Así que, y de a poco fui conociendo esto también. Finalmente llegué a Bible Journaling también, comenzando por esto de la agendita, de los lápices bonitos, entrando como más en el mundo de la papelería. Y un día descubrí este movimiento y fue como muy genial porque pude unir las dos cosas que me gustaban, tanto mi amor por Dios como la parte creativa. Así que sí, la Caro estuvo en un grupo pequeño que hice en la iglesia JBL, y le hice un grupo pequeño de Bible Journaling y éramos 5. Entonces igual ahora somos mucho más. Van 27 conectados. Hola a los que se están sumando. Entonces, llevo más o menos en este mundo, en este movimiento, como casi 3 años, más o menos. Y mi motivación, más que nada, fue porque a mí siempre me costó mucho leer, mucho desde la universidad, desde el colegio, me costó mucho leer la Biblia, leer libros, me leía los resúmenes del Rincón del Vago y todas esas cosas. Entonces, como que para mí me costaba mucho leer. Entonces, eh, sentía ese vacío, esa deuda, porque yo no leía mucho. Entonces, a través de esto, me fui motivando a poder leer más, indagar más, aprender más y fusionarlo con la parte artística que también me encanta. Así que eso más que nada, esa soy yo para que me conozcan un poquito más. Y vamos a comenzar. Qué genial, Lucia. Qué genial que con esto podamos ir avanzando y motivarnos juntas también. Comenzamos. Perdón, me adelanté. Primero vamos a ver cuál es el objetivo principal del curso, que es motivar el estudio y lectura de la palabra de Dios de una forma creativa, incorporando el arte de la ilustración y el lettering como fuente de expresión para plasmar nuestras reflexiones bíblicas diarias. O sea, ¿cuál es el objetivo principal y específico de este curso? Es que podamos aumentar nuestros tiempos con Dios y que esos tiempos que tengamos con Él sean de real calidad. Y como segundo punto es aprender técnicas de escritura. Vamos a ver diferentes tipos de cosas y también de ilustración. Así que la primera clase esta vamos a ver más que nada como información. De hecho, le coloqué los indispensables porque sin esto nosotros no podemos partir. Así que vamos a seguir. Y aquí están los módulos que vamos a ver. El día de hoy vamos a ver los indispensables. ¿Cómo nos debemos preparar nosotros antes de comenzar?
En la segunda clase, en el inicio de Bible Journaling, vamos a ver los pasos para realizarlo, los materiales, todo ese tipo de cosas. En la tercera clase, donde vamos a partir con el lettering bíblico, vamos a ver los primeros trazos para poder comenzar con esta técnica, y también vamos a aprender a hacer composiciones de frases a través de bosquejos. En la cuarta clase de Lettering Bíblico 2, les voy a ir enseñando distintas técnicas que le voy a ir dando un acabado más profesional a sus ilustraciones. Entonces vamos a ver lo que es el booms, lo que son las florituras, lo que es el blending, todas esas cosas. Luego, en la quinta clase vamos a partir de lleno con las ilustraciones. Quiero que tengan claro que para esto no es necesario tener una Biblia especial. Sí les recomiendo que aparte del cuaderno donde estén haciendo sus notas, tengan un cuaderno especial para esto, porque si no tienen la Biblia, lo pueden hacer en un cuaderno, en una libreta que ustedes tengan. No, no hay limitación en eso de que no puedan hacer Bible Journaling si no tienen una Biblia de apuntes. Entonces vamos a ilustrar en la quinta y sexta clase, vamos a ver distintas técnicas. La séptima tenemos a nuestro super profesor invitado, eso va a ser sorpresa. Durante la semana le voy a ir avisando, informando más o menos qué es lo que vamos a necesitar. Y en la octava, en la última ilustración, la idea es que vayamos aplicando la mayor cantidad de técnicas que ya hemos aprendido durante el proceso. Entonces, para los que me han preguntado por los materiales, por las cosas que vamos a necesitar, no se preocupen que yo les voy a ir avisando una semana antes más o menos lo que vamos a necesitar, y la idea, o sea, traté de que los materiales no fueran algo tan difícil de conseguir, sino que sea algo que tengan en su casa, y si pido algún material específico siempre van a tener un alternativo. La idea es que todos puedan participar y ninguno se quede fuera de ninguna clase. Así que esos son los módulos que vamos a ver. Y bueno, los requisitos de aprobación. Primeramente, la asistencia. Tienen que tener una asistencia online mínimo del 75%. ¿Qué significa eso? Que pueden faltar a 2 clases. Y ojalá que cuando falten me avisen, me manden un mensaje, me digan, ¿sabes qué? Tuve un problema, no puedo ir, para ellos saber que no vas a poder integrarte por X motivo, pero vas a seguir en la clase siguiente, ¿me entiendes? Entonces la idea es como tener esa comunicación, por eso lo agregué al WhatsApp también, tienen mi teléfono, me pueden contactar cuando quieran. Principalmente nuestro sistema de evaluación va a ser la asistencia y un trabajo final que lo vamos a ir viendo a medida que avancen nuestros módulos. Y vamos a comenzar con nuestro módulo 1. Nuestro tema de hoy son los indispensables. ¿Qué quiere decir con indispensables? Los esenciales. O sea, sin esto nosotros no podemos partir. Y son 4 puntos principales que vamos a ver. El primero es el acondicionamiento, donde veremos cómo nos tenemos que preparar para comenzar. O sea, lo primero que debemos hacer. El segundo, que es la lectura, veremos lo que incluye una lectura adecuada, los tips que podemos, que le voy a dar unos tips para poder leer de la manera correcta, meditar e interpretar la palabra. En el tercer punto vamos a ver lo que es acción. O sea, todos sabemos que la palabra de Dios es viva. Sí, y la palabra de Dios, si uno no la lleva a la acción, finalmente es palabra inerte. Entonces, eh, todo lo que uno aprende debe aplicarlo para que tenga real sentido. Así que aquí veremos cómo recordar las cosas que hemos aprendido y cómo las podemos ir aplicando a nuestra vida. En el cuarto punto, que es la creatividad, vamos a ver distintas cosas. Vamos a ver los retos a los que se enfrenta un artista, y finalmente vamos a ver la introducción al mundo del Bible Journal. Así que eso sería nuestra clase de hoy, y vamos a partir con el acondicionamiento. En el primer punto, en la desconexión. Genial. Ok, la desconexión. ¿A qué me refiero con esto?
es lo primero que nosotros debemos hacer antes de partir. Finalmente, a lo que me refiero con la desconexión es cuando tú te desconectas del mundo para conectarte con el cielo. Entonces, siempre cuando uno vaya a comenzar su tiempo con Dios, eh, te aconsejo que separes un tiempo, que separes un lugar y que te vayas a estar sola con Él. ¿Por qué? Porque luego de esa conexión nosotros podemos presenciar realmente la presencia de Dios. No cuando estamos con gente o los niños gritando o en la calle o en la micro. Igual uno durante el día tiene sus conexiones con Dios, pero no es lo mismo destinar un tiempo especial para estar a solas con Él y tener intimidad con Él como una relación de pareja. Si uno durante la relación en pareja no tiene intimidad con la pareja, no es tan solo o relación padre-hijo, relación amigo con amigo, es muy difícil que ese amor vaya creciendo y la conexión vaya creciendo y que se vayan conociendo. Entonces, es súper importante tener este tiempo de desconexión, apagar las voces de nuestros afanes para poder escuchar así la voz de Dios. Así que, y bueno, estos tiempos de desconexión son súper importantes porque nos ayudan también a vaciar. No somos como, siempre es típico dar el ejemplo de un vaso lleno, pero si un vaso está lleno de afanes, de preocupaciones, ¿cómo uno lo va a llenar de las cosas buenas de Dios? Entonces lo que uno hace es vaciarse, entregarle el día, sus cargas, las preocupaciones a Dios para volverla a llenar de las bendiciones de Él. Entonces, a eso me refiero con la desconexión. Yo le puse una referencia de unos versículos bíblicos para que ustedes los anoten y los vayan leyendo a medida que vayan pudiendo. Y el segundo punto que quería hablar sobre la desconexión es por qué es importante tener un tiempo a solas. Eh, nosotros somos hijos de un Dios que quiere relacionarse con nosotros. De hecho, cuando Él creó a Adán y Eva, su intención era estar con ellos, relacionarse, conversar. Ellos estaban libres, ellos libremente, ellos vivían en la presencia del Señor. Entonces, siempre fue la intención de Dios tener una relación cercana con nosotros. Y, y bueno, Jesús murió y resucitó para poder también darnos el privilegio de poder entrar en la presencia de Dios y tener una conexión directa con Él. Así que, y bueno, si nosotros vamos a la Biblia, nosotros vemos que Dios, o sea, que Jesús, Él nos mostraba que él pasaba tiempo de intimidad con Él. Lo podemos ver cuando Él se alejaba de madrugada para poder tener una conexión especial. O sea, si Jesús necesitaba tener un tiempo sola con Dios, que era perfecto, imagínense cuánto más nosotros. Entonces, y bueno, finalmente cuando estamos en constante intimidad o búsqueda de la presencia del Señor, solo ahí también podemos ir creciendo en fe. Solo así nosotros podemos descubrir cuál es nuestro propósito y la dirección que quiere el Señor para nuestra vida también. Así que es súper importante el primer paso, dejar un lugar determinado lejos del mundo y conectarte, o sea, desconectarte del mundo para conectarte con Dios. A eso me refiero la desconexión. Y vamos al segundo punto que habla sobre la oración. ¿Qué es la oración? Es una pregunta que no nos hacemos, que nosotros lo sabemos, eh, lo sabemos porque en la iglesia siempre se habla que tenemos que orar, que tenemos que hacer esto, pero realmente ustedes saben lo que es o lo que significa. Entonces, lo que quiero conversar con ustedes es qué realmente es, o sea, la oración es la forma en que nosotros podemos conectarnos directamente con el Señor y estar en contacto y en intimidad con Él. Es como levantar el teléfono y tener una conexión directa. O sea, y lo mejor es que cuando uno dice, Señor, uno se sienta a orar, esa conexión es inmediata. Dios no te deja en visto, Dios no te deja los tics puestos y no te contesta, no. Cuando uno se acerca al Señor, Él está, pero
atento en el primer segundo que tú te acercas a Él. Y lo importante de bueno, como les comentaba, la oración es una conversación. Y una conversación tiene que ser bidireccional. Cuando uno conversa con alguien, no habla solamente uno. Entonces es súper delicado este tema porque muchos tenemos arraigado que la oración es como algo mecánico, algo de, por favor, Señor, te pido, te pido, te pido, en el nombre de Jesús, amén. Y no es así. Uno tiene que dar tiempo a que Dios también nos responda, porque eso es una conversación y eso nos ayuda también a poder conocerlo de mejor manera, porque cuando uno conversa con alguien, uno lo conoce. Dios siempre te va a responder. Y esa relación es lo que va haciendo crecer este amor, esta conexión, el conocer a Él y el conocernos a nosotros mismos también. Porque cuando uno ora, de repente en la oración, cuando tú estás alejado, tranquilo, salen cosas que ni siquiera tenías preparadas. O sea, cosas que ni siquiera sabías que tenías dentro de ti y salen. Entonces, por medio de la oración, conocemos tanto a Dios como a nosotros mismos. Y hay personas que dicen que, no sé, todos somos distintos. Hay personas que dicen, pucha, hoy día en mi oración Dios me respondió algo tan certero, tan claro, me di cuenta de que realmente Dios era el que me estaba hablando. Y hay otras personas que es como, pucha, ¿por qué a mí no me responde así? ¿Por qué si yo le pido y yo le oro igual que ella, a mí no me responde tan claramente? Y es porque todos somos distintos. Yo todavía no tengo hijos, pero me imagino que las que tienen hijos igual lo van a entender, que si uno tiene 2 o 3 hijos, uno no le habla de la misma manera a cada uno. Cada hijo es distinto, cada hijo tiene necesidades distintas, por ende uno tiene que tratarlo y conversarle y responderle de forma distinta. Y entonces a veces eso nosotros creemos que porque a uno le responde de una forma, nosotros también nos debería responder así y no es así. Y esos tiempos de oración en intimidad con Dios es algo tan íntimo entre nosotros y Él que nadie se puede interponer, ni siquiera el enemigo. Una vez que la oración llega al cielo, el enemigo no puede hacer nada para que llegue a Dios. No puede hacer nada para que Él no la escuche. Pero sí el enemigo va a hacer de todo para evitar que nosotros lleguemos a esa instancia con Dios. El enemigo siempre, o van a haber problemas en la casa, o los niños con maña, o problemas económicos, o lo que sea. Va a tratar de meter en nuestra cabeza todos los afanes posibles para evitar que nosotros lleguemos a ese tiempo de conexión donde él ya no puede intervenir. Así que ese punto vayan anotando porque hay puntos súper claves en este proceso. Ya que quiero que lo vayamos procesando, lo vayamos conversando. Súper. Eh, y bueno, ya pasamos a qué es lo que es la oración. Y ahora, otro punto súper importante, ¿qué es lo que debería incluir una oración? Eh, Jesús nos dejó en la Biblia puesto un modelo de oración como para nosotros poder guiarnos a través de él. Y yo no voy a entrar mucho en detalle porque es súper profundo analizar el Padre Nuestro, pero sacando puntos principales que debiese tener una oración, el primero es la alabanza. Darle las gracias a Dios por todo. Primeramente por haber entregado a su Hijo por nosotros, por habernos dado vida eterna, y luego también por cosas más, quizás más pequeñas que le podemos decir, pero igual son grandes para nosotros, como gracias por darnos salud, gracias por darnos el pan de cada día, gracias porque tenemos un techo donde dormir, y así tantas cosas que nosotros podemos agradecerle. El segundo punto que quería compartir es lo mismo, o sea, el primero, o sea, darle gracias por todo lo que él hace y la alabanza es súper importante. Reconocer la grandeza de Dios, que lo grande que, o sea, pese a lo grande que él es, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aún así se preocupa por mí, que soy uno en millones y millones y millones y millones de personas de la tierra. Y me conoce tan bien que conoce hasta el número de cabellos que tiene mi cabeza. Entonces, es como súper importante, o sea, impresionante imaginarnos que, no sé, Dios es tan grande y aún así inclina su cabeza para escucharnos, está atento a lo que necesitamos.
Entonces, esos puntos son importantes. La alabanza, agradecerle, eh, el arrepentimiento también, esa es la otra. Confesión, confesar nuestros pecados, confesar nuestros errores. Eh, Finalmente Dios sabe todo lo que hacemos y lo que sentimos, pero Él quiere que nosotros seamos transparentes con Él y le digamos, reconozcamos nuestro error. Y Él ya, antes de que le digamos, Él ya nos perdonó, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que llegar a Él y contarle lo que siente nuestro corazón sinceramente y pedirle perdón, incluso pedir perdón por cosas que ni siquiera nos damos cuenta que hacemos. Puede que nosotros pequemos en algún pensamiento, en algo que dijimos y ni siquiera nos dimos cuenta. Entonces, cuando oramos, súper válido decirle, Señor, perdóname incluso por las cosas que no me di cuenta que hice. Así que ese es el tercer punto, que es la confesión. También el otro punto importante es la intercesión, interceder por otros, interceder por alguien, pedir por alguien que está enfermo, por alguien que está alejado de la iglesia, por alguien que está sufriendo, también es súper importante. ¿Por qué? Porque Dios también nos dice en la palabra que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros no intercedemos por ello, vemos que está mal y no hacemos nada, porque realmente no lo amamos. Entonces ese punto también es súper importante. Y el último, yo siempre dejo como al último, las peticiones. Las cargas que tiene nuestro corazón, nuestras preocupaciones, eh, pero siempre pidiéndole a Dios que se haga su voluntad. O sea, Dios nos dice en su palabra, pidan y se os dará. Él no nos dice si quieren pidan, Él nos dice pidan. Entonces, muchas veces nosotros nos limitamos con eso y decimos como, hoy no sé, Señor, me gustaría, no sé, ojalá tener dinero para irme de vacaciones a fin de año cuando sale del trabajo, pero mucha gente dice, pucha, ¿cómo le voy a pedir eso si el mundo está tan mal? Hay gente que está sufriendo, hay gente que no tiene comida, hay gente que... Entonces, nosotros mismos vamos limitando a Dios en hacer cosas. Si tenemos un Dios de lo imposible, un Dios sin límite, ¿por qué nosotros lo limitamos a lo que creemos que es correcto humanamente pedirle? Entonces, no debería ser así. No debería ser así. Tenemos un Dios que nos puede dar cualquier cosa siempre y cuando esté dentro de su voluntad y dentro de su camino. Porque nosotros podemos pedir muchas cosas, pero hay cosas que finalmente no son de bien para nosotros y Dios lamentablemente nos va a decir que no. Tengan claro eso, Dios siempre responde, pero puede responder para sí o puede responder para no. Así que esos son los 4 puntos, 5 puntos importantes que debería incluir una oración. Y ahora, quería ver con ustedes cuál es ese poder, cuál es el poder de la oración. Y bueno, finalmente es una herramienta maravillosa para poder conectarnos con Dios, para poder comunicarnos con Dios. Otro poder maravilloso es que nosotros a través de la oración, como les decía, podemos conocer tanto a Dios como a nosotros. Otro poder importante es que a través de la oración nosotros podemos recibir bendiciones de Dios, porque Dios nos responde. Y si no nos responde, o puede ser que estemos pidiendo mal también. Nosotros tenemos que ser perseverantes en la oración. Eh, Cuando uno pide algo, uno tiene que persistir en la oración. No sirve mucho si decimos, Señora, yo me voy a conseguir un trabajo y te olvidas y tienes que ser persistente. Y lo que a Dios también le gusta es que uno sea específico y concreto. Es súper ambiguo decir, Señor, quiero un trabajo. Y puede que el Señor te lo dé, pero ¿qué trabajo? Entonces, no es lo mismo que te dé un trabajo quizá de medio tiempo, no sé, en X lado, a que tú sí realmente le agradeces al Señor porque tiene un trabajo, pero quizás no era lo que tú esperabas, pero tú cómo lo pediste. Señor, quiero un trabajo en lo que estudié, Señor, quiero un trabajo que no tenga turno, Señor, ayúdame a ganar este rango de dinero, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en esto. El Señor quiere que tú seas claro y específico.
El Señor, y bueno, y todo lo que tú pidas, el Señor te lo va a responder dependiendo de cuál sea la intención de tu corazón también. Entonces, eso tienen que tenerlo como también ahí súper súper claro. Eh, y eso, finalmente en esto lo que quiero recalcar es que no limitemos a Dios en nuestras peticiones. Dios no tiene límites. Si nosotros somos su hijo y Él nos da la libertad y nos dice que pidamos, no nos pone límites para hacerlo. Y aparte que si uno cuestiona un poco eso y dice, no le voy a pedir tanto porque no creo, eso falta de fe encuentro yo. Es como, es como que uno cree que Dios no lo va a poder cumplir y no es así. Para Dios no es imposible. Entonces, si uno quiere algo, sé específico, sé claro y con fe también. Y bueno, aquí también lo último que le quería decir respecto a esto es que cuando uno pide algo específico, algo como muy específico y Dios lo responde, también sirve de testimonio para otras personas y es un testimonio visible. Entonces, por ejemplo, si yo digo, Dios, quiero un trabajo y consigo cualquier cosa que quizás no es como ya, gracias Señor. Pero si yo digo, Señor, quiero un trabajo en esto, ganar más o menos esto, trabajar en este horario y te llegas como, oh, así como, ¿cómo? Así como, gracias Señor por responderme y ser testimonio para otras personas de que Dios me respondió esta petición tan específica. Así que eso, vamos a pasar al último punto de la oración, que es cómo puedo potenciar este hábito. Y quería conversar sobre usted respecto a escribir nuestras oraciones. A mí, en lo personal, no soy la más seca de la seca orando y estoy una hora orando porque me ha costado mucho. Entonces, la manera en que esto ayuda a poder hacerlo de una forma más consciente es escribiéndolo. Entonces, cuando uno escribe, uno ordena, ordena sus ideas. Uno es más consciente de lo que está diciendo, porque a veces cuando uno ora y es una metralleta, uno no interioriza ni siquiera, de repente es muy consciente de lo que está diciendo. En cambio, cuando uno lo escribe, es distinto. Entonces, si alguno de ustedes que me está escuchando le cuesta el tema de la oración, le cuesta porque dice que no sé qué decir o que me quedo en blanco o que inténtenlo escribiendo. De verdad que es una súper ayuda y, y bueno, eso también es bonito porque uno le queda el registro de los tiempos que uno tiene con Dios también. Siguiendo al segundo punto importante, ya pasamos los indispensables de, la, de la primera parte, que es el acondicionamiento, la preparación. Recuerden, son dos cosas, la desconexión y la oración. Es lo primero que tenemos que hacer antes de partir con este arte. Y después pasamos a lo que es la lectura. Y bueno, ¿qué es la lectura? La lectura es más que nada, la interpretación, perdón, es más que nada descubrir el verdadero significado de ese texto que nosotros estamos leyendo. ¿Y por qué le puse estas imágenes de cantantes, músicos, bailarines? Es porque yo me siento súper identificada. No sé si, bueno, muchos no lo saben y los que me conocen que están aquí tampoco lo saben, que yo bailé alrededor de 13 años en un grupo folclórico y yo bailaba específicamente la cultura Rapa Nui y la de Pascua, aunque no lo crean. Y esa cultura, esas canciones estaban todas en ese dialecto que yo no entendía, porque no era el mío. Entonces, ¿qué me pasaba? Que yo para poder interpretar con mi cuerpo y hacer lo que decía la canción, ¿yo qué tenía que hacer primero? Irme a la letra, traducir, entender el contexto en el que se encontraba la canción para yo poder expresarlo. O sea, yo no puedo estar así toda muerta de la risa con una canción que es súper triste o viceversa. Entonces, eso pasa con los artistas y de todo tipo. Uno tiene que conocer primero la letra, lo que dice,
entenderlo para poder interpretarlo y llevarlo a la práctica. Entonces, finalmente la interpretación pasa a serlo todo. O sea, si uno no entiende realmente lo que está leyendo, es como que te entra por aquí y te sale por acá. Y debemos recordar que el enemigo sabe de Biblia. Si nosotros vamos a la Biblia y vemos cuando el enemigo tentó a Jesús, no lo tentó con ideas propias, así como con ocurrencias o con cosas de él, sino que lo trató de tentar con palabras, con palabra aprendida textualmente, pero que él la tergiversó. Entonces es súper delicado eso, porque uno puede aprenderse versículos de memoria, pero si realmente no sabe interpretar lo que dice, uno le puede dar una interpretación totalmente errada y eso igual es peligroso. ¿Y cuál es el rol del Espíritu Santo? Para mí es primordial, porque Él es quien nos ayuda a comprender lo que estamos leyendo. Cuando nosotros entendemos o comprendemos o interpretamos un pasaje, no depende de tu inteligencia, no depende de tus capacidades, no depende de que tenga un magíster, un doctorado, no, depende de tu conexión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va hablando, el Espíritu Santo es el que te va revelando las cosas espirituales. Entonces tienes que estar consciente y darle cabida para que Él se mueva dentro de ti y te ayuda en ese momento a poder hacerlo. Entonces, por medio de la oración, nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que nos permita que el Espíritu Santo nos hable para poder entender lo que estamos leyendo. Entonces, es súper delicado este punto. Yo en Escuela Rubik hicieron un curso que se llama Interpretemos DX. Yo no puedo darle como mucho darle muchas vueltas a esto por tema de tiempo, pero traté de sacar como las cosas más específicas para poder compartirla con ustedes en el siguiente punto que dice cómo evitar caer en una mala interpretación. Entonces, lo primero que les digo es que siempre dudemos de nuestros sentimientos, de lo que estamos sintiendo, porque el corazón del ser humano es engañoso. Sometamos a juicio en nuestro propio corazón lo que nosotros estamos leyendo. No, no digamos así como lo primero que sentí, oh, esto es lo que Dios me quiso decir. Démosle una vuelta más. Y para poder comenzar a interpretar, igual eso va en una cuestión de madurez, de conocer el carácter de Dios, de ir leyendo más la palabra. A medida que la vayamos leyendo, eso nos va a dar la madurez para poder ir interpretando de la mejor manera, pero si no comenzamos a hacerlo, nunca vamos a lograrlo. Entonces tienen que dar el paso. Y siempre digo que cuando oro, ¿cómo sé que lo que estoy orando es de Dios? Primeramente es porque te arde, es como siempre digo, como que te duele. O sea, no doler, sino que sientes ese ardor. Es como algo que viene, que te llega a la cabeza y que es en contra de tu naturaleza humana. Entonces, si ustedes, por ejemplo, al orar, sienten que Dios le dice que sí, que sí, que sí a todo, tengan ojo, porque Dios no es igual a nosotros. En cambio, si tú oras y pides por algo, por algún problema que te aqueja, y Dios te dice, hace esto, que es como algo totalmente contrario a lo que nosotros hubiéramos hecho normalmente, es como, wow, sí, dale una vuelta. Dios te está hablando y te está diciendo que salgas de tu zona de confort o de lo que normalmente haces para poder lograrlo. Entonces, ojo con eso también. Si Dios nunca te contradice, cuidado cómo lo estás haciendo. Cuidado cómo lo estás haciendo. Finalmente, la palabra de Dios es la que nos moldea a nosotros y no nosotros a la palabra de Dios. Así que, y en cuanto a las cosas más prácticas, más técnicas para poder interpretar, no sé si alguna vez han escuchado de exégesis y hermenéutica.
si algún día en la escuela Rubik vuelven a hacer estos cursos, les recomiendo que los tomen. Son súper cabezones, pero son súper interesantes. Yo espero poder retomarlo, volver a hacer de nuevo el que hice, que no pude terminarlo, pero aprendí muchas cosas. O sea, la exégesis y la hermenéutica principalmente, en simples palabras, son reglas para poder explicar el significado de un texto bíblico. Entonces son como herramientas que uno puede seguir paso a paso para poder darle una interpretación como verdadera, una interpretación fidedigna a lo que dice la palabra. Pero les voy a dar algunos tips más como concretos. Aquí está Erika, que seca en el tema, así que no sé, Erika, si me equivoco en algo, por favor, corrígeme. Así que uno de los puntos es jamás, por favor, jamás cuando vayan a leer la Biblia, hagan esto. Así como, oh Dios, ¿qué me quieres decir hoy? Oh, el primer versículo que vi va a ser mi devocional. De verdad que no. La Biblia no es un diario de información, así como, o sea, perdón, un libro solo para sacar información y poder dibujar algo de esa información. No, la Biblia es algo mucho, mucho más profundo. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su devocional, a leerlo, les recomiendo que se lean ojalá el párrafo completo, ver desde dónde comienza la idea hasta dónde termina la idea. No se queden tan solo con un versículo, porque así ustedes van a poder ver realmente el contexto en el cual escribió el autor eso. Y van a poder darle como otro punto de vista a lo que están leyendo y no tan solo mutilando la palabra y extrayendo un versículo que te gustó, que escuchaste que era bonito. No. También otro punto, quizás no se conversa mucho, pero es súper importante tener el contacto con alguien como que tenga como una madurez mayor en la palabra, por si uno tiene alguna duda específica, alguien, el pastor, por ejemplo, recurrir a alguien que tenga como ese conocimiento, esa experiencia para que nos guíe en algo que nosotros no estamos entendiendo. Y, perdón, voy a tomar agua, he hablado mucho, pero un poco. También es súper bueno ir comparando versiones. Yo creo que todos tenemos un teléfono y todos conocen la aplicación de YouVersion. Hoy soy pésima en inglés, pero esa YouVersion, donde están todas las versiones de la Biblia que puedes cargar. Entonces, súper bueno que tú vayas teniendo puntos de comparación entre una y otra, porque así vas a poder entender de mejor manera de lo que trata realmente ese texto. También tener un diccionario bíblico a la mano, ojalá irte o no sé si no entendí una palabra, ojalá irte como al diccionario de la traducción como original, etcétera. Así que hay millones de tips, así que les recomiendo que averigüen, que investiguen sobre exégesis hermenéutica, igual es súper interesante. Y también es bueno prepararnos, investigar en libros de consulta. Hay gente súper seca que ha hecho libros de estudio de cómo poder interpretar mejor la palabra, que son súper buenos. Así que eso sería. Vamos a pasar a la meditación. Este punto lo encontré demasiado interesante. Cuando a uno escucha y dice debes leer y meditar en la palabra, o sea, yo decía, ¿qué es la meditación realmente? ¿Qué entiendes tú por meditación? Y no me digas que es poner la mente en blanco, levitar, poner los ojos blancos y todas esas cosas. No, eso no es meditación. En este caso, la meditación es más que nada, eh, es como, a ver, en simples palabras, es como una comprensión de lectura. Con la meditación realmente nosotros podemos entender lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Podemos ver lo que nos habla y también a través de esta meditación podemos ver de qué manera lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. El ejemplo de esto es como
no sé, cuando nosotros meditamos es como que nosotros silenciamos todas las voces de nuestros afanes, de nuestros problemas, todo tipo de voces como externas. Y, y cuando uno silencia esas voces, uno ve realmente el foco que es Dios. Y también uno empieza a escuchar mejor su voz. Si uno tiene la mente llena de cosas, es muy difícil poder hacerlo. Entonces uno tiene que apagar esas voces, enfocarse en lo que Dios nos quiere decir, y así vamos a poder escuchar de mejor manera lo que Él nos va a hablar a través de lo que estamos leyendo. Eh, y una vez, en un curso que hice de Bible Journaling Internacional, dieron un ejemplo súper extraño y asqueroso, pero lo encontré como súper bueno para esto. La meditación es como, imagínense a las vacas, por ejemplo, que las vacas, creo que se llama rumiar ese proceso que hacen, que las vacas comen su pasto, lo mastican, lo procesan y lo tragan, y luego de unos minutos ese pasto se devuelve, como que lo regurgitan, así como que lo vomitan, y lo vuelven a mascar, lo vuelven a procesar y se lo vuelven a tragar. Y así son como 3 veces que lo hacen. Entonces, es súper feo y cochino el ejemplo que les doy, pero eso, la meditación es como eso, como procesar la información, masticarla, saborearla, descomponerla, y así para poder interiorizarla de una manera mejor. O sea, meditación no es escuchar o leer algo que te entre por un oído y te salga por el otro. Tú tienes que volver a lo que leíste y darle otra vuelta más. Y así vamos a poder ir descomponiendo lo que estamos leyendo y entenderlo de mejor manera. Y, y bueno, aquí vamos a pasar a qué podemos conseguir con la meditación. También les puse varias referencias bíblicas para que después las puedan ir revisando. Y el primer punto es que, eh, esperen un poquitito. Aló, espérenme, no se escucha. Aló, aló, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Me escuchan todos? ¿Lenis, no me escuchas? Soporte, soporte, soporte. Espérame un poquito. Voy a preguntarle al Alfredo qué pasa. Eh, Aló, ¿ahora sí? ¿Quién no me escucha? Para que me digan los que no me escuchan para poder ver qué pasa. Desconecten su audio y vuelvan a conectarlo. ¿Reiniciaron? Ahí sí. Los que no escuchan traten de reiniciarlo. Eh, Voy a escribir aquí. ¿Ahí sí? Aló, aló, probando, probando. Traten eso. Ya. ¿Estamos ok ya? Entonces seguimos. Ahí sí, ya. Ahora sí. Todo escuchando. Ya, súper. Ya, súper. Ya, ahora sí. Ya, continuemos. No se me desconecten, por favor. Ya, ok. Sigamos. Entonces, ya vimos lo que era la meditación y ahora vamos a pasar a las cosas que podemos conseguir a través de la meditación. Y el primer punto que quise colocarles es que a través de la meditación nosotros nos podemos concentrar. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza está llena de información, como les venía diciendo, está llena de afanes diarios, problemas de la casa, todas las cosas de nuestras actividades diarias. Entonces, a través de la concentración,
cuando estamos realmente concentrados en lo que estamos haciendo, Dios nos va revelando cosas. Entonces, nosotros en nuestra cabeza tenemos, yo le digo, tenemos tres tipos de voces. La primera voz es la de Dios. La segunda voz que tenemos es la del enemigo. Y la tercera voz es la de nosotros mismos y de nuestra propia carne. Entonces, ¿qué hacemos con la concentración? A través de ella podemos ir poco a poco teniendo el discernimiento para saber, o sea, yo estoy orando, estoy leyendo, y cuál de las tres voces realmente es la que me está hablando. Pero si no tenemos concentración y si estamos pendientes de otra cosa, si estamos pendientes del teléfono, podemos recibir la información de la voz incorrecta. Entonces, debemos concentrarnos, debemos desconectarnos, ojalá poner el teléfono en modo avión, porque aunque vibre igual nos desconcentra. Entonces, para poder meditar, o sea, para meditar, durante la meditación nosotros realmente nos vamos a poder concentrar en lo que estamos haciendo. El segundo punto es que podemos conseguir comprender. Y bueno, aquí que nos dice que nos está ayudando, o sea, a través de la comprensión, Dios nos ayuda a encontrar el real propósito que Él quiere para nuestra vida. Entonces, ¿cómo hacerlo? O sea, en este proceso de comprender, nosotros debemos hacernos preguntas. Y de verdad que esto te facilita tanto. De hecho, si pueden, anótenla, por favor. Cuando uno está leyendo, para poder comprender, háganse estas preguntas. Tengo algunas notas por aquí. La primera pregunta que nos deberíamos hacer para poder comprender lo que leemos es, ¿qué estará diciendo Dios con esto? Con lo que estoy leyendo. La segunda es, ¿por qué es importante este pasaje? ¿Cuál es su real importancia para mí? La otra pregunta que puede ser es, ¿qué necesito saber al respecto para poder entenderla? También podemos preguntarnos qué dice acerca de Dios, qué está hablando este trozo acerca de Dios. También, ¿qué dice esa palabra sobre mí? Otra pregunta es, ¿cómo me lleva esta lectura a encontrar el propósito que tiene Dios para mi vida? Y el último punto que anoté, deben haber muchos tipos más de preguntas, pero estas son unas generales, es qué tipo de información estoy recibiendo con lo que estoy leyendo. Si es una promesa, si es una palabra de ánimo, si es una corrección, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que identificar qué tipo de información Dios nos está entregando con lo que estamos leyendo. El otro punto es, conseguimos recordar. Y esto me acuerdo mucho, no sé si alguien vio Intensamente, pero si nosotros tuviéramos en nuestra mente, en nuestro corazón, una biblioteca, es como cuando estaba el sector de recuerdos de Intensamente y estaban las pelotitas todas ordenadas. Ya. Es como cuando uno memoriza, por ejemplo, y entiende y lee un versículo y uno se lo aprende, uno lo va guardando en una biblioteca como en Intensamente. Entonces, cuando tenemos algún problema, cuando tenemos necesidad de algo, el Espíritu Santo va, como esos monitos que van con el carrito, selecciona el versículo que necesitamos y lo lleva rápidamente a nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que nutrir esa biblioteca, tenemos que aprender, tenemos que recordar, tenemos que interiorizar las cosas que leemos y los versículos que leemos. Y bueno, para poder recordar también necesitamos entender de por qué estamos meditando en ella. Por eso son tan importantes estos pasos. Quizás no lo veían como que requería tanto trabajo meditar o leer o la oración, pero traté de dejarle los puntos como tan específicos para que tengamos una guía para hacerlo realmente como para tener un tiempo de calidad, para tener una meditación de calidad, para tener una extracción de información de calidad. El cuarto punto es
que conseguimos a través de la meditación es adorar a Dios. Bueno, parte de la adoración a Dios es deleitarnos en su palabra, en su ley. Entonces Dios no quiere que para nosotros sea una carga y sea un peso hacerlo. Dios quiere que sea un gozo, o sea, que esperemos ese tiempo para estar con Él a solas. ¡Uy, qué rico! Voy a poder leer la palabra, voy a poder estar con Él como deseoso, no así como hoy tengo que orar, tengo que leer, tengo que meditar. No. Y eso se consigue a través de la meditación. Cuando uno medita correctamente, uno va recibiendo tantas respuestas, tanta información, que uno es como que te entusiasma y te dan ganas de seguir leyendo. Es como algo súper inexplicable, es como eh, todo tiene su proceso. Y si uno lo hace un poco más metódico, de verdad que la información que te llega es súper heavy, es súper fuerte, súper poderosa, y eso te motiva a seguir haciéndolo cada vez más. Entonces, como te gusta hacerlo, lo haces con gozo, eso es una forma de adorar a Dios a través de la meditación. El quinto punto es la aplicación. Eh, y esto es súper interesante porque Dios a todos nos habla, como les contaba, de forma distinta. Porque todos tenemos forma diferente de pensar. Entonces, todo va a depender de nuestras necesidades, según la temporada por la que estemos pasando, en la manera en cómo nosotros vamos a interiorizar esa palabra, la manera en que nos vaya a hablar esa palabra. La palabra de Dios es viva, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que también trasciende generaciones, o sea, y la palabra, como también lo hemos escuchado siempre, se renueva cada día. Si yo leo algo hoy, quizás si lo leo en un mes más me va a decir algo totalmente distinto, porque Dios siempre nos está hablando dependiendo de las necesidades que tengamos en ese momento. Y bueno, si nosotros sabemos que la Biblia es un libro tan antiguo, pero aún así en cosas tan actuales nos sirve y nos enseña y nos corrige. Entonces es como un libro tan maravilloso, encuentro yo. Eh, y bueno, la finalidad de todo esto es que toda la lectura, la meditación, todo lo que nosotros hacemos, produzca una transformación en nuestras vidas. O sea, si nosotros leemos pero no aplicamos lo que leemos, no tiene mucho sentido. Mejor no leamos. No, no, tiene que ir de la mano con poder aplicarlo a nuestra vida cotidiana, a lo que nosotros hacemos. Dios quiere que apliquemos en nuestra vida todo lo que nosotros vayamos meditando. Y así que nosotros nos asemejemos más a Jesús, que es como la idea, o sea, ser cada vez más similares a Cristo. Y ahí voy a ver si hay algunas preguntas antes de pasar a la siguiente. Eh, amén. Qué rico que estén compartiendo versículos. Yo puse alguna referencia, pero de verdad que hay muchos donde habla de la meditación, del aprendizaje, de recordar la palabra, de adorarla. Que, y para terminar con la meditación, quería también darle unas técnicas prácticas para poder meditar. Y bueno, la primera de estas técnicas para meditar es la visualización. No sé si alguno ha escuchado este término alguna vez, pero en simples palabras es ponerte en el lugar del personaje, de la historia que tú estás leyendo. Porque si hacemos eso, nosotros vamos a poder ponernos en sus zapatos y como pensar en qué haría yo en su lugar. Pero ¿saben qué? A veces cuando uno se pone en el lugar del otro, cuando lee una historia, uno siempre se pone como en el lugar como del perdonado, del que ha sido restaurado, del que se le devolvió la vista, como los personajes, como los protagonistas que le digo yo, pero es súper bueno ponerse en el lugar de los personajes quizás no tan conocidos. Por ejemplo,
Todos conocemos ese pasaje donde Jesús sana al paralítico, donde los amigos lo llevan y lo pasan por el techo de una casa para que Jesús lo salve. Y todos nos hemos puesto en los zapatos del mismo paralítico o en el zapato de los amigos. Uy, la fe de los amigos salvaron al amigo paralítico. O tratamos de entender, no sé, por lo que sintió Jesús o por qué lo hizo o cómo lo hizo. Pero les pregunto, ¿alguien se ha preguntado, se ha puesto en los zapatos, por ejemplo, del dueño de casa, de esa casa al que le rompieron el techo para meter al paralítico? Entonces, como un personaje quizás secundario, terciario, pero es súper interesante, ¿po? ¿Por qué? Porque pónganse en su lugar. ¿Qué haces tú si te abren un hoyo en el techo para meter a alguien? Para que Jesús lo salve. Entonces ahí es donde uno tiene que darle una vuelta más y pensar y decir, chuta, eh, si yo tengo que sacrificar mi comodidad para que alguien sea salvo, amén, que así sea. Entonces, a eso los quiero llevar, o sea, de hecho, por eso puse esa imagen, así como a ver más allá de las letras que estamos leyendo. Así que es súper bueno eso de visualizar, ponerse en el lugar, ponerte tú como protagonista de la historia. El segundo punto, parafrasear. En simples palabras, parafrasear es poner la palabra que estamos leyendo en nuestras propias palabras. Cuando logramos nosotros hacer eso, poner las palabras de Dios en nuestras propias palabras, quiere decir que lo hemos internalizado y que lo estamos entendiendo. O sea, si uno lee algo y no lo puede explicar con sus palabras, es porque realmente no lo entendió. Así que es súper importante poder hacer este ejercicio. Y lo que les decía, muchas personas se pueden aprender versículos de memoria, eh, pero realmente no entienden el significado y la profundidad de lo que están diciendo. De hecho, el otro día hablaba con un amigo que es de Guatemala y él me decía que hacen competencias de memorizar versículos de forma internacional, que yo no tenía ni la menor idea que eso existía, así como onda, versículo tanto, tanto de Malaquías, y el que aprieta el botón, el que aprieta el botón primero lo dice, y así yo quedé así, pero quedé negra, yo no sabía que existía. Entonces, ok, es súper bueno ir aprendiendo ese versículo, pero si tú no lo meditas o no lo visualizas o no lo parafraseas, es solamente aprendértelo de memoria y no realmente interiorizarlo y entenderlo. Entonces, eso, el segundo punto es parafrasear, que me toqué Juan 3:10 a todas. Ya vamos a pasar al tercer punto, que es personalizar. ¿Personalizar qué es? Es colocar nuestro nombre en el versículo en que Dios nos está hablando. O sea, eso también es súper, cuando uno hace esto, como que ese versículo toma vida y más sentido para nosotros. Por ejemplo, el típico que todos conocen, todo lo puedo en Cristo me fortalece. No sé, yo Camila, todo lo puedo en Cristo porque el Señor me fortalece. Entonces como que le da vida, le da otro sentido, le da más power a lo que estamos diciendo. Y el último punto es orar. Dirán, ¿por qué orar de nuevo si ya hablamos como media hora de orar? Pero me refiero a cuando nosotros convertimos el versículo en una oración. Cuando una oración lleva un versículo ligado, eso da mucho más poder a la oración. Cuando convertimos el versículo y lo decimos en una oración que sea tanto parafraseada como personalizada, de verdad que es una oración súper, súper potente. Y eso, en resumen, en la meditación nosotros lo que hacemos es abrir nuestro corazón a Dios para que Él nos diga lo que él realmente quiere decirnos y poder comprenderlo. Así que espero les sean útiles estos tips.
siempre trato como de buscar las cosas prácticas que uno pueda aplicar, porque es súper fácil decir, ora, medita, desconéctate, pero muchos preguntan así como, ¿cómo lo hago? Y me ha pasado por eso. Así que vamos a ver, ¿qué continuamos haciendo? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Qué bueno que les guste. Les dije esta clase va a ser como un poco más intensa, pero de verdad que no podemos llegar como a lo, no sé, para mí el dibujar y el crear y el pintar es como la guindita de la torta, es como primero tenemos que aprender como el fundamento para poder llegar a esa instancia y hacerlo de una forma de calidad, o sea, tener tiempo de calidad con Dios. Continuamos con la acción, el tercer punto de nuestro módulo de hoy. Y aquí quise colocar solamente cuál es la importancia de escribir nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a accionar lo que hemos aprendido. ¿De qué manera? El primer punto que les coloqué es porque nos ayuda a cumplir. Nos ayuda a cumplir lo que estamos escribiendo. Y, y una psicóloga, bueno, aquí hay varias psicólogas y deben tenerlo súper, 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 hiper claro. Eh, no, bueno, hay parte de la psicología que habla como de este tema, yo no voy a interiorizar mucho porque no quiero hacer un oso aquí y así como quedar en ridículo porque no soy psicóloga, pero escribí una parte que dijo esta niña psicóloga que le encontré toda la razón. Dice, pensar nos prepara para actuar, pero no nos cambia. El acto de hacer es el que nos cambia. Hay que ser intencionales y tener las ideas claras no es suficiente. Y, y finalmente, bueno, quise compartir esto que dijo ella. Eh, finalmente, todo lo que uno piensa, lo que primero llega a tu mente, uno luego lo interioriza y eso causa un sentimiento. Y cuando uno internaliza ese sentimiento y lo comprende, eso es lo que te va a llevar luego a poder hacerlo. Entonces, yo como persona práctica que soy, si no escribo el pensamiento, yo soy como súper volátil, entonces se me pueden olvidar cosas. En cambio, cuando lo escribo, yo lo interiorizo, yo lo anoto y eso me va a ayudar a recurrir a mi escritura y decir, oye, esto me dijo esto, Dios me habló esto, cómo lo aplico en mi vida ya de esta forma, pero si no lo escribo eso a mí en lo personal se me olvida. Hay gente que tiene una memoria pero maravillosa, pero yo no. Entonces, la importancia de escribir nuestro pensamiento es que nos ayuda a recordar lo que estamos haciendo, que es el segundo punto para poder cumplir. Entonces, bueno, el segundo punto que hice recordar es eso, más que nada nos ayuda al escribir, retener y recordar lo que Dios nos habló para poder cumplirlo posteriormente. Creo que lo puse al revés. Y en el tercer punto puse nos ayuda a dejar un legado, porque imagínense qué bonito escribir nuestras oraciones, nuestros pensamientos y después, no sé, que pasen los años, que nuestros hijos crezcan, puedan verlo. Es como, qué lindo ver cómo mi mamá o mi papá o, no sé, mi tatarabuelo oraba por la familia, oraba quizás por mí mismo. Y después eso puede impactar la vida de ellos y también de otras personas cercanas a ellos. Entonces, como que siempre les recomiendo, o sea, escriban sus pensamientos, cuando hagan un devocional, escríbanlo, sus oraciones también. De hecho, lo que les contaba, o sea, cuando uno le cuesta orar, cuando uno lo escribe como que te desenreda todos los pensamientos y es mucho más fácil eh, estar más consciente y expresar de mejor forma lo que queremos decir. Y es súper bonito cuando uno hace una oración y deja
si alguien quiere hacerlo, deje el espacio abajo donde escriban la respuesta de Dios para mi oración, para mi reflexión, para mi petición, etcétera, etcétera. Y cuando vaya pasando el tiempo y vean que Dios respondió, o sea, van a recordar así como, ¡oye, qué heavy! Así como escribí esta petición, esta oración tal día y Dios me respondió de esta manera. Entonces es como súper bonito eso, tener un legado, dejarlo a tus hijos, a tus nietos, y que ellos también puedan leer cómo era tu relación con él, tus tiempos que pasabas solas con él. Así que vamos a pasar al último punto. Sí, de hecho se le llama diarios de oración. Son son súper buenos. Y bueno, durante el curso vamos a ir hablando al respecto porque hay muchas maneras de hacer, hay muchos diarios que uno puede hacer, está el diario de oración, el diario de agradecimiento, el diario de tus devocionales, el diario de los apuntes de la iglesia que se le llama Church Journaling. Entonces hay un montón de cosas que uno puede hacer, pero no es necesario que hagas todo, sino que si hay algo que te cuesta, poténcialo de esa manera. Si te cuesta orar, me voy a hacer un diario de oración. Si te cuesta leer, hacer un devocional, voy a hacer un cuaderno especial para eso. Y vamos a pasar a la creatividad. Eso también te ayuda a organizarte, tener como un cuadernito para cada cosa. De verdad que sí. Y vamos a pasar al último punto y no menos importante, y creo que lo que todos están esperando. Pero antes de pasar como a la parte neta de Biblia creativa, quiero que entendamos varios puntos importantes. Primero, nosotros somos hijos de un Dios creativo. Y eso se refleja en Génesis cuando Él hace la creación y luego cuando Él hacía algo se detenía, lo veía y decía que era bueno y continuaba haciendo más cosas. Entonces, nosotros somos hijos de un Dios creativo y, y bueno, Él puso esa característica que es tan propia de Él en nosotros. Eh, y esa característica que puso en nosotros, yo puse aquí en el primer punto bendición y responsabilidad. Si bien esa característica artística es una bendición, es un privilegio, también es una súper grande responsabilidad y esto abarca todo tipo de cosas artísticas, ya sea canto, sea baile, sea dibujo, Bible journaling, lo que sea. O sea, esto involucra a todos. ¿Y por qué es una responsabilidad? Porque la Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él, incluido también todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos para Él, ya sea música, arte, todo lo que les comentaba. Entonces, es súper importante esta parte porque cuando uno se para en el púlpito, cuando uno hace clase o cuando uno enseña algún arte o cuando uno publica algo en sus redes sociales referente a lo artístico, uno no puede hacerlo si uno realmente no lo está viviendo. O sea, yo no puedo, y pongo el ejemplo, no sé, mío, en mi caso, no puedo escribir así en lettering, así como, no sé, Dios es amor, si yo realmente no amo a mi prójimo, no amo a mi familia, no puedo, no cuadra, no cuadra. Y eso a Dios no le gusta. O sea, uno no puede uno no puede entregarle a otra persona y mostrarle algo que uno realmente no lo cree. Y no lo, porque si uno no lo aplica en su vida es porque realmente no lo cree. Exactamente, es ser consecuente. Tanto lo que uno hace como lo que uno dice como lo que uno hace. Exacto. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, ya sea artístico, arte, dibujo, canto, Dios lo va a utilizar. Entonces, es súper bueno tener como conciencia eh, de eso. O sea, mejor, si tú realmente no practicas lo que estás haciendo, mejor que no lo hagas. Entonces, y bueno, siempre recordar que si Dios nos da esta herramienta, nos da este don, principalmente es para poder exaltarlo a Él.
no es para exaltarnos nosotros mismos, sino que es para exaltar el nombre de Dios. Entonces a eso voy a pasar en el punto 2 que dice, ¿cuáles son los retos del artista? Y uno de los más importantes es poder mantenernos enfocados, no perder nuestro foco, o sea, porque las distracciones del mundo nos pueden ir desviando de nuestro propósito. ¿Y cuáles son esas distracciones? Puede ser la competencia con otros artistas, sea de cualquier rubro artístico que sea, puede ser el ego también, que el ego puede ir subiendo mucho por los elogios que recibimos. eh, y bueno, también otro puede ser que nos sentimos intimidados por otro, o sea, no, es que cómo yo voy a subir esta foto si esta persona dibuja más bacán que yo. O sea, no, eso finalmente son distracciones que te hacen desviar del propósito que Dios puso en ti, porque Dios puso ese don en ti. Y una vez leí, escuchaba en una prédica que me dejó súper marcada, que hace poco hizo una publicación de eso, porque mi pastor Samuel de la iglesia JBL decía que todos tenemos a lo menos un don y talento, a lo menos uno, y es como un regalo, es un regalo que Dios te da y si tú no lo abres y lo utilizas, no sirve, o sea, no se pierde. Entonces, cuando uno abre y utiliza ese regalo, puede bendecir a otro. Y ese otro puede bendecir a otro. Y ese a otro, y a otro, y a otro. Como decía una amiga, es como una cadena, la Dami. Es como una cadena. Entonces, si tú no das el paso y no lo haces, puedes dejar de bendecir a millones de personas. A mí me pasó, yo estaba súper así, yo no soy mucho de mostrarme en cosas, de hecho hacer estas clases para mí fue como un reto igual, un desafío, pero a mí me costó un poco, de hecho si ven mi Instagram, las que me conocen, al principio subía como casi puras cosas planner y otras cosas que comencé en el mundo papelerístico, porque no me atreví a dar ese paso. Finalmente yo creé las redes sociales para mostrar el arte, pero más que nada para evangelizar de alguna manera, ya que a mí me cuesta pararme en un púlpito y dar un mensaje, esa es mi manera como de dar como, como dar esa palabra a quien lo necesite en algún momento. Porque varias personas me han dicho, ¿sabes qué? Esto que subiste, así como me llegó en el momento preciso, pero si yo no lo hubiera desarrollado, si yo no hubiera dado el paso, no hubiera podido bendecir a esa persona. Así que eso es súper, súper importante volver a recalcar. El principal reto es mantenernos enfocados en Dios, que es nuestro principal motivo para hacer esto. Y nosotros al estar sumergidos en una relación con Cristo podemos ser coherentes también en lo que hacemos, lo que hablamos. O sea, si no tenemos una relación cercana con Él, no vamos a ser consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces, y eso, volver a recordarle, nuestro foco siempre debe ser Cristo, porque si no, finalmente cambian nuestras motivaciones y nuestras intenciones de lo que estamos haciendo. Entonces, siempre he dicho, si en algún momento haciendo este arte de Bible Journaling, tu motivación cambia y realmente tú subes la foto a las redes sociales para ver cuántos likes consigo o para demostrar que soy mejor que el de al lado, de verdad, mejor que no lo hagan. De hecho, por eso les puse esa pregunta ahí para que ustedes mediten realmente cuál es la razón por la que quieren desarrollar este arte, qué es lo que lo está motivando a hacerlo. En mi caso personal, se los dije al inicio, a mí me costaba demasiado leer la Biblia, yo me sentía en deuda con eso. Y de esta manera me pude motivar a hacerlo de una manera más constante, hacerlo con ganas, con ánimo, porque para mí igual era como una lata. Entonces, ¿cuál es tu real motivación? ¿Conseguir más likes? ¿Ser más conocido en tu iglesia? ¿O realmente entregar la palabra que Dios quiera entregar a través de tu arte? Porque Dios te está utilizando. Nosotros siempre digo, nosotros somos las manos de Dios aquí en la tierra. Y si Él te quiere usar de esta manera, hazlo. Dios por algo puso este don.
como cada cosa que Dios hace es un proceso. No esperes que si estás empezando en esto te salga la media obra de arte, qué sé yo. No, no te frustres tampoco. Tienes que hacer también una petición de oración para ti. Pedirle conocimiento a Dios, pedir que te vaya preparando para lo que tú estás haciendo, porque si Él puso esas ganas dentro de ti para comenzar este arte, es por algo, porque tú puedes hacerlo. Entonces, no se desanimen, que yo no soy buena para el dibujo, que yo no soy buena, no. Lo que Dios quiere es que tú disfrutes ese proceso, lo disfrutes, que aprendas, que pases tiempo con Él y que finalmente eso, que no desvíes tu mirada a otro lado, sino que mantenerte siempre en el foco de que Dios es nuestra motivación, porque aquí lo anoté porque dije, esto lo tengo que decir. El mensaje es más importante que nosotros. El mensaje que nosotros queremos dar es más importante porque que el monito aquí, que le puse que esto quedó bonito acá. No, el mensaje es lo principal. Y después nosotros. Para Dios todo va a ser hermoso. O sea, a Dios le encantan las cosas lindas. De hecho, en Éxodo, cuando, de hecho, subí eso a mis redes sociales, eh, que les voy a leer ese versículo, que me pegó harto porque, como yo les decía, en, esa, en, esa, en esa reunión cuando hablaban sobre los dones, que decían que todos tenemos a lo menos uno, a mí me costaba, porque yo no sabía cuál era el mío. Y yo decía así como, por favor, Señor, revélame cuál es mi don, como para podértelo entregar a ti. Entonces luego fueron pasando una seguidilla de cosas y ahora haciendo un curso a 35 personas que jamás en mi vida lo imaginé, en mi vida, jamás. Entonces como que uno va recibiendo respuestas. Y ese pasaje queda en Éxodo 31, 2, 3, que dice, mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Hur, el de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Entonces, aquí uno se da cuenta que a Dios le gustan las cosas bonitas, a Dios le encanta el arte. Dios quería a alguien experto en algo para que quedara hermoso lo que él necesitaba, porque finalmente, aparte del arca, iban a construir un lugar donde iba a estar su presencia. Entonces ahí nosotros vemos que a Dios le encanta el arte, a Dios le encanta esta forma de expresión. Él lo disfruta. Amén. Así es, Dios se deleita en nuestra creatividad. Entonces, más que nada, esos puntos importantes, mediten, piensen cuál es la razón por la que quiero desarrollarlo y de verdad que si es un deseo, un anhelo en su corazón, denle nomás, o sea, si Dios lo puso en tu corazón es porque tienes que hacerlo. Y el último punto que vamos a ver hoy es, ¿qué es el Bible Journaling? O sea, el nombre de nuestro curso es lo último que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque si se fijan, toda esta seguidilla de cosas que le dije es como una cadena, o sea, una no funciona sin la otra. Si tú no sigues estos pasos y no le tomas realmente el peso, lo que tú hagas al final de verdad que no va a tener mucho sentido. Uh -huh. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es el Bible Journaling? Bueno, el significado literal de la traducción de inglés al español es un diario bíblico. Entonces yo digo, para mí es como mi diario de vida con Dios. Es como cuando yo me siento a hacerlo y leo la palabra y parafraseo y visualizo y todas las cosas que yo les comenté, es como yo no va haciendo el registro de eso, es como mi diario de vida, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que entendí, lo que asimilé. También Bible Journaling es conocido como Biblia creativa. Para algunas personas que lo han escuchado así es lo mismo, Bible Journaling o Biblia creativa. ¿Y en qué consiste? Principalmente y resumidamente, consiste en leer y meditar en la palabra de Dios, resaltando el versículo, frase o idea que más te impactó, que más te gustó, la que sentiste que Dios te habló, para posteriormente pasar a la ilustración.
La idea de esto es que lo mastiques, como lo que te decía de las vacas, lo mastiques, lo proceses, lo vuelvas a masticar y lo vuelvas a procesar y ver la forma en cómo eso aplicaría a tu vida para llevarlo a la acción, que es lo principal. De esta manera vamos a poder entender de mejor forma lo que Dios nos quiere decir. ¿Y cada cuánto tiempo se puede hacer? Las veces que tú quieras. O sea, por ejemplo, para mí lo principal es leer la palabra todos los días, primordial. Eso es súper importante. Pero si algún día no tienes tiempo de ilustrar, no te preocupes. Lo principal es leer la palabra, no ilustrar. A veces yo no alcanzo a ilustrar y no sé, por ejemplo, voy leyendo y no sé, cuando tengo tiempo así como, hoy este fue el que más me gustó, ya este lo voy a ilustrar, pero no pierdan el ritmo de la lectura. Y para eso quería leerles Josué 1.8, ¿dónde? Josué 1.8, que dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. O sea, para mí esto como que encapsula lo que hemos hablado el día de hoy. O sea, si uno le entrega el arte y lo que uno quiere hacer a Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. O sea, el hacerte conocido, quizá el que se te dé la oportunidad de hacer clase, o un montón de cosas más. Pero siempre enfocados en el real sentido de esto, que es Jesús. Así que eso, espero que le haya gustado. Hoy terminamos justo a la hora. Eh, Fue un poco como mucha información, pero de verdad que yo no podía partir este curso de otra forma. Necesito que lo interioricen, que lo mediten, que lo piensen. Y yo ya desde la otra clase vamos a ir viendo cosas más prácticas, pero de verdad que esto para mí es fundamental. O sea, el inicio de todo lo que vamos a hacer. Me alegro harto. Qué bueno, de verdad, chiquilla. Por si acaso, esta clase quedó grabada. Yo subí este PDF también a la plataforma y así lo vamos a ir haciendo cada clase. La clase va a quedar grabada por si alguien quiere volver a verla, les quedó dudas de algo, y también puede descargar el archivo del PDF. Igual era tanta información que no podía escribir todo en el PDF, así que ojalá hayan tomado algún apunte, si no vuelven a ver la clase y lo van tomando. Eso, hacer todo eso. Fuimos profundo y contagioso. Gracias, de verdad, gracias. Gracias por esta oportunidad, gracias por conectarse y gracias por este tiempo. Mi teléfono ya lo conocen, si tienen alguna duda. Para materiales yo les voy a estar avisando con una semana de anticipación para que los vayan preparando. Se les mandaron los módulos en un archivo a los que lo solicitaron y ahí hay algunos materiales anotados, pero puede que algunos vayan cambiando. Así que por eso, con días de anticipación, les voy a ir diciendo como ahora, tengan a mano esto, tengan a mano esto. Gracias, de verdad, gracias, pucha. Fue un gusto haber estado con usted. Al principio estaba súper nerviosa, pero ya como que ya relajé. Qué bueno que les gustó. Y eso, cualquier duda que tengan, me la hacen llegar. Gracias, María. Así que eso pues, chicos, llegamos al final. Gracias por conectarse, que estén muy bien, que tengan un bendecido fin de semana. Nos vemos en la próxima sesión. Eso. Ya, chiquillos, nos vemos. Voy a cerrar la sesión, pero no sé cómo cerrarla. Así que pueden hablar mientras. Gracias a todos, chiquillos. Gracias. A ver, ¿dónde está soporte? No sé cómo se apaga. Finalizar reunión. ¿Y dónde está ese botón?
A ver, esperamos un poquito. Chao, que estén bien, cuídense mucho. Ah, los 3 puntitos. Eso. Chao, chiquillos, bendiciones. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Besitos.